Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para crear lazos, uniones y coincidencias a favor de la educación. Mis queridos estudiantes de la asignatura de Formación Cívica y Ética, quiero decirles que bueno, si ustedes se perdieron la programación de Aprende en Casa, televisión educativa, la cual fue el día miércoles de 12 a 12:25 de la mañana o bien de 7 a 7:25 de la tarde, pues bueno, están en el mejor lugar para poder enterarse qué fue lo que se habló en Aprende en Casa en la asignatura de Formación Cívica y Ética y desde luego poder hacer tu tarea. En primera instancia quiero felicitar a mis estudiantes que ya han enviado sus evidencias, desde luego a la señorita Alexandra, a Guadalupe, a Carol, a Jocelyn, alumnos que destacan por ser los primeros que enviaron pues sus trabajos, sus tareas a la plataforma en la que nos estamos enlazando y bueno, son los que se llevan la mención honorífica en este video. Por otro lado, pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Te voy a pedir que tengas a la mano tu libreta para anotar la frase del día. La frase del día dice de la siguiente manera: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esta frase es del ilustre Voltaire, aquel hombre de la Ilustración que comulgara con las ideas de igualdad, justicia y democracia en el siglo XVIII, particularmente en Francia. Muy bien, el título de la clase del día de hoy, mismo título de Aprende en Casa, los derechos de los adolescentes. Repito el título, los derechos de los adolescentes. Muchachos, ¿qué es el derecho? Pues bueno, no hay una definición del derecho generalmente aceptada o consensuada, pero podemos decir que el derecho es el conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad. Las características de los derechos más sobresalientes que podemos encontrar, hablando de derechos humanos, que tú también los posees como adolescentes, pues es que son innatos, es decir, por el simple hecho de existir o de nacer, ya tienes esos derechos. Solamente por existir cuentas con derechos. Son inalienables porque nadie da ni nadie quita los derechos. Tú no puedes ir a una institución de gobierno o no puedes ir a la tienda a pedir que te vendan tus derechos. Ya vienen programados automáticamente en tu ser. Los derechos en muchas ocasiones son interdependientes. Es decir, un derecho necesita de otro para poderse cumplir. Por ejemplo, no se puede cumplir el derecho a la educación si no existiera el derecho a la vida. Por otro lado, los derechos también son universales e internacionales. Tienes lugar, en todo momento y al ser internacionales, en cualquier país. Muy bien, los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables. Esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Así es, esta ley reconoce los derechos en su artículo 13 y de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes derechos. Tú como adolescente posees todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El derecho a la identidad, así como también el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva y a no ser discriminado. Por otro lado, también posees el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Tienes derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Tienes derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Como adolescente también tienes derecho a la inclusión y tienes desde luego un derecho que estás ejerciendo en este momento, que es el derecho a la educación. Por otro lado, tienes derecho al descanso y al esparcimiento. Sí, en este momento puedes ir con mamá y papá y decirle que tienes derecho a descansar. Pero tampoco te manches, no estés descansando 24 horas de 24 horas que tiene el día. El derecho al descanso también tiene que tener cierto equilibrio. Así como también el derecho al juego y a la recreación. Es uno de los derechos que tú posees. Tienes derecho a divertirte,
Pero bueno, desde luego, como tienes derechos, pues también tienes obligaciones. Es tu obligación como adolescente contribuir a las labores del hogar. Es tu obligación también educarte de una manera responsable e informada. Y las obligaciones desde luego giran en torno en este momento a cumplir con los requerimientos que se solicitan en familia. ¿Ya ayudaste a las labores del hogar hoy? Qué bueno, te felicito. Recuerda, tiende tu cama como primer principio básico para transformar tu vida. Por otro lado, tienes el derecho de participar en la toma de decisiones, derecho de asociación y de reunión, derecho a la intimidad y también derecho a la privacidad. ¿Qué onda? ¿Ya te revisaron tu celular o tu correo electrónico? Por otro lado, tienes derecho a la seguridad jurídica y a un debido proceso, así como también el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el servicio de Internet. Algunos políticos han llevado algunas propuestas al Congreso para volver el derecho al acceso de Internet como un derecho humano más. ¿Tú qué opinas? Que hubiera Internet en todo lugar, en todo momento y de manera gratuita. Sería extraordinario. Por otro lado, te estarás preguntando, bueno, ¿y cuándo es que yo puedo ejercer mis derechos? Todo el tiempo los estás ejerciendo, probablemente no te habías dado cuenta. Cuando te cuestionas sobre qué comer, a dónde ir, qué carrera estudiar, cómo vestirte, qué hacer, desde luego, qué publicar en una red social, brindar una opinión, recorrer las calles de la ciudad, ahí estarías ejerciendo varios de tus derechos. Por otro lado, es muy importante decir que en este momento, en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia por el COVID-19, algunos de nuestros derechos pues se han limitado y con una razón sumamente justificada. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito, es decir, recorrer la ciudad de arriba a abajo. Si tú en este momento asistes al parque de nuestra ciudad, notarás que las bancas están clausuradas, puesto que una pandemia pues está siendo ahorita el enemigo número uno de la sociedad. Y entonces los derechos se terminan cuando inician los derechos de otra persona. La libertad se termina cuando inicia el derecho de un tercero. En este caso nosotros, de una manera responsable, no podemos ejercer nuestro derecho al libre tránsito como quisiéramos, porque además de ser una orden gubernamental, estaríamos afectando a más personas. Y es ahí donde los derechos, pues desde luego que también tienen límites. Otro derecho que no estamos haciendo uso en este momento y que debemos de valorar de una manera sustantiva es el derecho a reunirnos, puesto que de acuerdo a las disposiciones oficiales no se pueden reunir más de 50 personas en este momento, en tiempos de coronavirus. Entonces, cuando ya se pueda volver a hacer, cuando nos podamos volver a reunir, como dice el secretario de Educación Pública, cuando nos podamos volver a abrazar, estaremos valorando y revalorando mucho más el derecho a reunirnos. Muy bien. Hablar del derecho de la igualdad es hablar de la historia. Hablando específicamente de la democracia, las mujeres a lo largo del tiempo no han tenido los mismos derechos que los hombres. Hablemos del voto. La mujer en México obtiene su derecho al voto hasta el año de 1953 bajo el mandato del expresidente Adolfo Ruiz Cortines. Y bueno, poco a poco el derecho a la igualdad es algo que pues se ha venido construyendo. Lo ideal es que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, porque sí los tenemos, pero que en el ejercicio de la práctica se cumpla. Ni un derecho más, ni un derecho menos. Por otro lado, hablemos de la participación democrática. Tú como adolescente también puedes alzar la voz para exigirle a los gobernantes que cumplan sus promesas de campaña y que den seguimiento a lo que tú solicitas para beneficio de tu comunidad. Si tú sabes de algún problema social que enfrente el lugar donde vives, de infraestructura, de alumbrado, de agua potable o de servicios en general, como adolescente también puedes ejercer tu derecho a opinar y enviar una solicitud a las instancias correspondientes, en este caso al ayuntamiento, para que se haga pues lo necesario para poder satisfacer esa necesidad colectiva. Los adolescentes también tienen voz y desde luego que también cuentan para la toma de decisiones en la construcción de una vida democrática. Muy bien, muchachos, pues los derechos son muchos y también tenemos obligaciones
Y pues bueno, en términos generales de esto se trató tu clase en Aprende en Casa, pero esta vez ha sido explicada pues en esta plataforma donde hemos mantenido la comunicación. Si tú conoces a algún estudiante que quiera hacer la tarea pues de una manera diferente, bueno, puedes recomendarle que se suscriba a este canal y con muchísimo gusto aquí estaremos dando información relevante sobre el seguimiento de la educación pública en México. La tarea, muchachos, libreta en mano por favor para anotar. La tarea es la siguiente: vas a elaborar un collage donde ejemplifiques cómo se garantiza en el hogar o en la sociedad en general los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Repito, un collage donde ejemplifiques cómo se garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este collage lo puedes hacer en tu libreta, en hojas de colores. Lo importante es que eches a volar tu creatividad y lo más importante es que aprendas. Ese es el objetivo fundamental de la educación. Aquí tengo un ejemplo de collage. Este mismo ejemplo, pues bueno, lo puedes tomar con recortes de revistas, periódicos, impresiones, dibujos. Dale un formato especial y pues te voy a pedir que estés enviando las evidencias, ya sea a través del grupo de WhatsApp o en esta plataforma. Pídele a tu mamá o papá que te tomen una foto así como que no me doy cuenta cuando estés haciendo la tarea y me la mandas por favor para yo poderla subir al reporte de la plataforma oficial de la Secretaría de Educación Pública. Pues hasta aquí este video. Yo soy el profesor Arturo Chiquini y te deseo que conserves ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa. Que vivas y que también dejes vivir. Hasta la próxima.